Bueno, como ya se ha dicho, la presentación que vamos a escuchar en los siguientes minutos tiene que ver con un análisis, una propuesta de análisis de investigación relacional sobre la formación de directores escolares. Esto en particular en el contexto mexicano y en el contexto del occidente mexicano, para ser mucho más concretos. La presentación que voy a ofrecer, si están de acuerdo, estaría dividida en tres partes. La primera parte estaríamos hablando acerca de un poco contextualizar cuál es el estatus de la formación de directores de educación primaria de México, pero en particular del occidente mexicano, del estado de Jalisco. En segundo lugar, voy a acercarme un poco a trabajar los distintos modelos de investigación que hay sobre la formación de directores, desde qué perspectivas se observan. Y en tercer lugar les pondré a su consideración un diseño llamado diseño relacional y voy a tratar de conceptuar a qué nos referimos con diseño relacional y qué otros paradigmas o enfoques, mejor dicho, sobre liderazgo existen en la posmodernidad o en esta nueva etapa, ¿no? En esta etapa contemporánea. Hay algunas diapositivas que, por cierto, voy a ir obviando, obviamente por los tiempos. En primer lugar, para conceptuar un poco, para contextualizarles un poco acerca de qué tipo de sistema educativo es el que se está investigando a través de esta indagación. En primer lugar, estamos hablando de un sistema educativo mexicano cuyas perspectivas están centradas en tres aspectos específicos. Uno, la búsqueda del desarrollo de competencias docentes y directivas individuales, es decir, está tendiendo a que los profesores y los directores de educación básica, en particular primaria, desarrollen competencias individuales y no necesariamente trabajen en equipo, sino que pues desarrollen y se evalúen de manera individual. Por otra parte, elementos de rendición de cuentas muy privilegiados, en el sentido de que los directores no han dejado de ser administradores para convertirse en líderes, o al menos el sistema educativo no ha contemplado los instrumentos para que los directores se conviertan en líderes, aunque eufemísticamente así se les llama dentro de la reforma educativa, no conceptualmente y menos metodológicamente. Y por otra parte, una búsqueda de formación del profesorado encapsulada y a través de programas formativos. Y no solo del profesorado, sino también de los directores escolares en este caso. Entonces, más o menos, por ahí es donde está revisado esta tendencia del sistema educativo mexicano a tratar a la dirección y a la docencia. En este sentido, el enfoque es la mejora de los resultados educativos, como lo podemos ver en esta última parte. Estos son resultados de una investigación que desarrollamos en conjunto con otros colegas en el World Educational Research Association, en donde participaron colegas de diferentes países en una estancia postdoctoral que tuve en Canadá. La reforma educativa en México, como ya lo decía, aquí vienen algunos de los aspectos, ha buscado la continuidad inacabada de las reformas educativas, se reconfiguran los actores de la gobernabilidad, en donde, por cierto, los profesores y los directores no forman parte de esa gobernabilidad, sino las grandes estructuras como el sindicato de profesores, y por otra parte, por supuesto, que el sistema educativo nacional a través de la Secretaría de Educación Pública y nuevas organizaciones que habían estado empujando desde la iniciativa privada que cada vez tienen más influencia. Por otra parte, hay una diversidad de programas formativos en donde la iniciativa privada está teniendo parte de esta formación, la renovación de posiciones de la Dirección de Educación Básica Pública, esto es algo que está sucediendo. Ahora, con esta reforma educativa, los directores de educación básica ingresan al servicio como directores cada vez más jóvenes. Solo por dar un ejemplo, solo hay dos requisitos para el acceso a la dirección, formales. El requisito número 1 es que tengan obviamente una licenciatura en educación, que estén trabajando en el sistema educativo como profesores, y el número 2 es que tengan por lo menos 2 años de servicio como maestros. Entonces, los programas formativos están enfrentando barreras del sistema educativo estatal que están impidiendo la resignificación de la labor directiva hacia la de liderazgo.
Y por otra parte existen divergencias entre las teorías de la agencia, es decir, de liderazgo, y las de la administración, que todavía siguen empujadas en la práctica por parte del sistema educativo. Pero también los programas formativos, tendríamos que admitirlo, están teniendo serias dificultades para encontrar una propuesta consistente basada en conceptos claros sobre el liderazgo educativo, en un contexto en donde al final de cuentas el liderazgo educativo no se define del todo, ¿no? Es coaching, es un montón de nuevas técnicas e instrumentos, pero no necesariamente un conjunto de teorías que ofrezcan alternativas para la práctica directiva. Y voy a conceptuar el liderazgo educativo más adelante. Bueno, algunas preguntas, algunas cuestiones que tienen que ver con el contexto, que no van al caso por el momento, pero quisiera detenerme en esta parte que tiene que ver con qué es lo que llevó a pensar a que era necesario desarrollar una investigación, o mejor dicho, una metodología de la investigación propia para observar a la formación de directores. Como se puede ver en esta gráfica, hay un despunte increíble tanto de España como de Estados Unidos, seguido por ahí en el estado del arte, de algunos otros países en donde, por cierto, aquí no se alcanza a ver Canadá, pero también está Canadá de manera muy similar a la producción en cuanto al liderazgo educativo. Como sabemos, pues las teorías tuvieron nacimiento y desarrollo en contextos angloparlantes, no se diga también Reino Unido, que tampoco alcanza a aparecer ahí, y en Latinoamérica cada vez más está creciendo la investigación. Podemos ver a Chile, los compañeros que nos acompañan pues, tienen gran impacto en lo que se ha hecho en relación a la investigación y liderazgo educativo. 10 investigaciones en los últimos 5 años totalmente concluidas, que fue lo que buscamos en el estado del arte. Le siguen Venezuela, Perú, etcétera. Y en México, bueno, tenemos más o menos 5 estudios totalmente concluidos, pero de ellos llama la atención el hecho de que hay estudios mixtos, es decir, generalmente comparativos entre sistemas educativos para reconocer dónde está México. Y esto llama la atención porque al final de cuentas parece que la investigación sobre el liderazgo educativo se está basando en contemplar cómo se ve una entidad, en este caso un sistema educativo, en relación a otra entidad, que puede ser otro sistema educativo foráneo o un conjunto de sistemas educativos. También es así que tenemos esta vehemencia por los rankings internacionales de cómo todas las comparaciones están centradas en la calidad del desarrollo de los directores y de la formación, pero en relación a los rankings internacionales, es decir, no se han desarrollado parámetros muy concretos dentro del país para conocer cuál es el estatus de la formación de directores. Y en este sentido hay 2 áreas que se encargan de la formación. Una, las políticas educativas, es decir, la formación de directores ha venido desarrollándose a través del análisis de políticas educativas para la formación, y por otra el currículum. Y podemos encontrar 2 variaciones por área en relación a cómo se observa a la formación. Por ejemplo, las políticas educativas desde elementos revisionistas, que eran las comparaciones de las que yo ya les había hablado hace un momento, y desde el currículum las evaluacionistas. Y por otra, en las mismas políticas educativas que parten de estudios más contextuales en el contacto con las comunidades de práctica, casi todos estudios de caso, es decir, cuando se busca hacer una investigación contextual sobre la formación, estamos hablando de estudios de caso o estudios etnográficos. Sin embargo, lo que proponemos es que el liderazgo educativo, desde las teorías de liderazgo educativo, pueden ofrecerse alternativas para analizar la formación de directores y no solo la práctica, como se ha estado teniendo esta tendencia en las revisiones internacionales e incluso en las nacionales en México. ¿Cuál es la oportunidad? Bueno, de trascender la fragmentación entre teoría y metodología. Permanentemente estas alternativas desde el currículum y desde la teoría de las políticas públicas tiende a ofrecer alternativas que terminan siendo políticas educativas y currículas formativos, no necesariamente propuestas integradoras, mucho más concretas, que pues no necesariamente tengan una intención de generar más políticas públicas. Yo creo que las políticas educativas en el discurso ya no tienen mucho más que decir, pero en la práctica de la formación situada tienen muchísima oportunidad, porque ahí es a donde no están bajando las políticas educativas.
Y el currículum, al final de cuentas, termina siendo un currículum aburguesado, en donde los que forman terminan siendo solo observadores de la práctica de los directores, pero jamás se acercan a las prácticas reales de la dirección. Y además hace falta una serie de sistemas que aglutinen a la formación previa, la evaluación de los directores y la formación continua. Entre otras cuestiones, ¿no? ¿Cómo se observa bueno, ustedes ya deben conocer seguramente, estudiosos de liderazgo educativo, todas las clasificaciones acerca del liderazgo educativo que podemos encontrar, una diversidad tremenda, ¿no? Yo me voy a centrar en los enfoques entitativos y relacionales propuestos por Scott Dicot y Lakomsky y Eber, ¿no? Aquí tenemos algunos estudios que ya les platicaré con mayor serenidad, pero en este caso existe en relación al análisis entitativo una tendencia, como ya les decía, a observar al liderazgo como la dirección se suma con la formación y por tanto se pueden llenar los perfiles y parámetros. Este es un diseño entitativo, es decir, encapsula, la formación va por una parte y la práctica de la dirección van a otra. Juntas, formar a un director, al final de cuentas tienen que llenar un perfil directivo. Por otra parte, tenemos una donde la formación influye o impacta en los perfiles y parámetros siempre y cuando se desarrolle una teoría sobre la dirección o se le dé soporte a la dirección. Sin embargo, desde una perspectiva relacional, estamos proponiendo que el liderazgo educativo es mucho más complejo y multidimensional, en donde el liderazgo es más bien una línea de investigación y un área de práctica enfocada a estudiar las relaciones de agencia dentro de las organizaciones educativas y a formular esquemas de acción para la toma de decisiones. Es decir, la práctica y la teoría están embedidas y relacionadas y por tanto podemos tener que son varias dimensiones las que se encuentran desde el liderazgo relacional. Por lo tanto, cuando se observa un estudio de liderazgo relacional, por lo menos deben haber 3 grandes dimensiones en el análisis de esa formación. Entendiendo que la formación no es un evento, es decir, no es un programa que termina y termina la formación, sino es un proceso que tiene un inicio tomando en cuenta la trayectoria de los directores, pero también los sucesos que se dan en el entorno. Y por lo tanto, 2 unidades de análisis interrelacionadas son las que nos interesan. Una de ellas, la formación de directores de primaria, y otra es las condiciones de la dirección, en donde los observables se desagregan de 3 grandes dimensiones: la dimensión situada, la dimensión sistémica y la dimensión de comunidad profesional. Y ustedes pueden decir, esto es una investigación muy compleja, y yo les digo que sí. Pero no obstante, esto tiene algunos elementos de observables que ya están definidos dentro del mismo sistema educativo, que no tenemos que inventarlos, y que por lo tanto lo que hay que hacer es acudir a ellos, observarlos, por ejemplo, en el currículum formal sobre la formación de directores, los programas que se han ofrecido, cuál es su constitución curricular, de qué manera se desarrollan sus metodologías, etcétera, que podrían estar en la visión sistémica, cuál es la posición de la dirección en relación a otras jerarquías, entre otros elementos que ustedes pueden leer en esta diapositiva. Y bueno, nada más para ir cerrando esta parte, porque queda muy poco tiempo, ya no queda tiempo, nada más para cerrar. ¿Cuál es la oportunidad que nos puede brindar la investigación relacional en liderazgo educativo? Bueno, la observación de los estudios con mayor complejidad, como ya se ha visto, no quedarse en que la formación es un evento. Por otra parte, la desestructuración de las nociones de liderazgo, es decir, acudir a los contextos es acudir a reconocer cuáles son los conceptos de las personas que se encuentran en los contextos, en este caso los directores. Y muchas veces los investigadores debemos asumir con humildad que nos acercamos con predisposiciones teóricas sobre lo que queremos escuchar de los directores en relación al liderazgo educativo. Por otra parte, buscar el sentido en la formación de directores en sus propios contextos. Esto implica reconocer la historia que tienen esos contextos, cómo se concibe a la dirección y cómo se concibe a la formación, y tener en cuenta que acercarse a los contextos, a los sujetos, en este caso el ir y acudir, escuchar al director, saber cómo se desempeña, cómo se ha formado, etcétera, es acercarse a sus contextos. Por lo tanto, no hay un elemento de aislamiento. Estas son las referencias, agradezco mucho y podemos seguir discutiendo a continuación. Muchas gracias.